Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver el problema 7, capítulo 19, bibliografía de Mateix de la segunda edición en este curso de máquinas hidráulicas donde estamos viendo el tema de bombas rotodinámicas, más en general el tema de bombas centrífugas. Este problema me dice, en una instalación de bomba centrífuga de agua, la altura desde el pozo de aspiración hasta el eje de la bomba es de 4 metros. Y desde el eje de la bomba hasta el nivel superior del depósito de impulsión, 56 metros. Aquí he añadido esta figura, la cual es una instalación típica para bombas centrífugas, donde podemos ver aquí la bomba conjunto ya en su instalación con sus accesorios, con las tuberías. También podemos observar aquí el depósito de impulsión y el pozo de aspiración. Como podemos observar, como podemos visualizar aquí, tenemos nosotros todos sus accesorios: una válvula de retención, una válvula de compuerta, un codo de 90, válvula de pie rejilla aquí juntamente con la criba. Lo que nos interesa a nosotros conocer aquí son las alturas primeramente que nos da el problema, ¿no? Nos dice que la bomba, desde el pozo de aspiración, desde ese nivel hasta el eje de la bomba, simplemente vamos a tener 4 metros de altura, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros esos 4 metros. Luego me dice que desde el eje de la bomba hasta el nivel superior, o sea, desde aquí, donde encontramos nosotros ese eje, hasta el nivel superior del depósito de impulsión, ¿cuánto tenemos? 56 metros, ¿sí o no? De esa manera, nosotros ya vamos guiándonos, teniendo una referencia ya del problema que vamos a resolver el día de hoy. Continuamos leyendo por aquí donde me dice que las tuberías de aspiración e impulsión son de 150 milímetros. En este caso se refiere aquí al diámetro de las tuberías, ¿no? En este caso, a ver, lo vamos a tener de esta manera. Ambas son de un diámetro de 150 milímetros. Aquí también un diámetro de 150 milímetros. ¿Esto a qué se refiere? De que prácticamente nosotros aquí vamos a tener dos partes. Antes de la entrada a la bomba se llama aspiración y después ya de la bomba, en este caso a la salida de esa bomba, se llama impulsión, ¿sí? Entonces ambas tuberías que nosotros vamos a utilizar van a ser de 150 milímetros. De igual manera los accesorios, ¿está bien? Luego me dice que la pérdida de carga en la tubería de aspiración asciende a 2 metros. Es decir, de que todas las pérdidas que nosotros vamos a tener aquí por los accesorios, por esta longitud de tubería, por este codo, hasta la entrada a la bomba, todas esas pérdidas suman 2 metros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener pérdidas en la aspiración equivalentes a 2 metros. Y también me dice que en la tubería de impulsión, el cual no incluye las pérdidas a la salida de la misma y la entrada del depósito, esas pérdidas ascienden a 7 metros, ¿no? Aquí hay que tener algo en cuenta, de que prácticamente lo que me dice es que no se incluyen las pérdidas a la salida de la misma y la entrada del depósito. Entonces aquí, a esta salida de la tubería y a su misma vez donde sería la entrada al depósito, nosotros también vamos a tener pérdidas, donde no está incluido en estos 7 metros, ¿no? Entonces nosotros tendríamos por aquí que esto va a salir a una velocidad T, que sería la velocidad de la tubería. Entonces, de aquí esas pérdidas no le está incluyendo, donde estas pérdidas por teoría se conoce de que sería la velocidad de salida de esa tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sería lo equivalente a las pérdidas entre la salida de la tubería y la entrada al depósito de impulsión, ¿sí? Entonces esto no lo está incluyendo, ¿no? Entonces esto va a ser una variable adicional, ¿sí? Bien, luego me dice por aquí que las dimensiones del rodete son el diámetro 2, ya conocemos la nomenclatura que para el 2 ya vendría a ser el diámetro exterior, ¿está bien? Me dice que es de 400 milímetros, el ancho 2 de 25 milímetros y el ángulo beta 2, que sería ya todo, vamos a trabajar en el triángulo de salida, ¿sí o no? Entonces, aquí tendríamos de que ese ángulo beta 2 sería 30 grados sexagesimales. Me dice que la bomba gira a 1450 revoluciones por minuto, la entrada a los álabes es radial. Este dato es muy importante porque cada vez que a mí me dice que la entrada a los álabes es radial, pues simplemente porque eso me indica de que el ángulo alfa 1 simplemente es igual a 90 grados, ¿sí? Entonces para esa entrada radial tengo que tener en cuenta eso. Eso mucho va a involucrar a la parte de cuando yo calcule la altura de Euler, ¿está bien? Luego me dice que el rendimiento hidráulico es del 82%, y que desprecie el influjo del espesor de los álabes. En este caso, entre álabe y álabe siempre se da como cierto vórtice, el cual también se considera como un tipo de pérdidas, el cual haría cambiar la geometría de los triángulos de velocidades, lo cual no estamos todavía estudiando hasta el momento. Lo que me pide es calcular A, el caudal, B, la presión del agua junto a la brida de aspiración y C, la presión del agua junto a la tubería de impulsión. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problemita.
Primeramente, en esta figura que les dije que he añadido como parte didáctica para poder observar mucho mejor las alturas de aspiración y de impulsión, simplemente vamos a colocar por acá primeramente los datos, el cual para la succión, el mismo problema como habíamos leído al principio, ¿no? Desde el pozo de aspiración hasta el eje de la bomba teníamos 4 metros, ¿sí? Entonces colocamos por acá esos 4 metros que serían HS, la altura de succión. Luego me dice que desde el eje de la bomba hasta el nivel superior del depósito de impulsión es 56 metros. Ya sabemos que el nivel superior del depósito, en este caso ese nivel, es la parte superior del fluido, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vendría a ser aquí HD? Simplemente vendría a ser 56 metros. Altura geodésica total, pues simplemente vendría a ser la suma de ambos, 60 metros. ¿Está bien? Bien, ahora coloqué por aquí los datos, el cual tengo para el diámetro externo, el ancho a la salida de los álabes, el ángulo beta 2, número de revoluciones, eficiencia hidráulica, aquí las pérdidas, ¿sí? Recordemos de que estos son las pérdidas, ¿sí? Serían las pérdidas en la aspiración y las pérdidas en la impulsión, que vendrían a ser 2 y 7 metros respectivamente. Bien, empecemos primeramente observando nosotros por aquí el triángulo de velocidades, ¿no? Ya habíamos dicho de que ese alfa 1 simplemente iba a ser igual a 90 grados, ¿no? Luego tendríamos por aquí el beta 2, el alfa 2 y el beta 1. Para el beta 2, el mismo problema aquí me dice que debe ser de 30 grados hexagesimales, ¿sí? Bien, ahora veamos por aquí. Lo que el problema me pide en el primer enunciado es calcular el caudal, ¿sí o no? Entonces, yo que recuerdo de que el caudal está dado cuando yo conozco aquí la parte ya geométrica del rodete, porque sobre ello se hace el análisis, simplemente sería pi en este caso. Como tenemos datos aquí nosotros para la parte externa, mira, tenemos el diámetro externo y el ancho a la salida, ¿sí o no? Entonces sería pi por el diámetro 2 por el ancho 2 por la componente meridional de la velocidad absoluta a la salida. ¿Qué es lo que debo tratar de hacer ahora yo? Es encontrar este parámetro de aquí, y el cual es el C2M, ¿no? Componente meridional de la velocidad absoluta. ¿Por qué esa componente? Porque simplemente a partir de ello yo ya conozco el diámetro, conozco el ancho. Simplemente si encuentro este valor yo encontraría cuánto es el caudal, el cual me está pidiendo. ¿No es así? Entonces lo que nosotros tendríamos por aquí serían esas componentes de esa velocidad absoluta, ¿no? Yo tendría aquí el C2M, que es la componente meridional de la velocidad absoluta, y por aquí tendría el C2U, componente periférica de la velocidad absoluta. Y de igual manera yo tendría aquí para la velocidad relativa, en este caso a la salida, ¿sí o no? Tendría aquí la componente meridional de la velocidad relativa y la componente periférica de la velocidad relativa. De esa manera, ¿no? Entonces lo que yo quiero aquí es encontrar cuánto vale C2M. Entonces a partir de ello nosotros vamos a ir, en este caso, obteniendo relaciones, ¿no? Del triángulo de velocidades. Lo primero que yo puedo observar aquí es que C2M va a ser igual a W2M, ¿no? Porque vendrían a ser la misma altura de este triángulo, ¿no? Esas componentes meridionales son las mismas, tanto para la velocidad absoluta y para la velocidad relativa. Ahora, ¿qué más tendría? Simplemente miren esta relación de aquí, que en magnitud, ¿no? Mira, este de aquí, la componente periférica de la velocidad relativa más la componente periférica de la velocidad absoluta suman a la velocidad periférica o velocidad tangencial, ¿sí o no? Entonces, otra relación que obtengo por ahí, W2U más C2U es igual a U2, ¿no? Estamos hablando escalarmente, ¿sí? Porque vectorialmente podemos observar el sentido que va a tener cada una de las velocidades, el cual no cumpliría esto, ¿sí? Estamos hablando en magnitud. Bien, a partir de ello, ¿qué más puedo conocer? Como yo conozco aquí beta 2, simplemente lo que me quedaría, mira, que la tangente de beta 2 sería igual al opuesto, que sería C2M, el cual yo quiero conocer, C2M, dividido entre su cateto adyacente, el cual vendría a ser W2U, ¿no? De esa manera. Ahora, de aquí, como me puedo dar cuenta, si yo despejo C2M, me quedaría a la componente periférica de la velocidad relativa multiplicado por la tangente de beta 2, ¿no? Entonces, de esa manera, a ver, voy a encerrar por aquí. Esta sería una primera ecuación, una segunda ecuación y una tercera ecuación, ¿no? Voy obteniendo, se puede decir como relaciones, ¿no? Voy relacionando cada uno de los datos que voy teniendo. Luego, para yo conocer aquí cuánto sería esa velocidad periférica a la salida, pues simplemente esa velocidad periférica a la salida, ¿cómo está dado? Tendría que estar dado por pi, por el diámetro a la salida, por el número de revoluciones sobre 60. Y aquí yo conozco el diámetro y el número de revoluciones, ¿sí? Entonces me quedaría, mira, pi
por el diámetro 2, que es 400 milímetros, es decir, 0,4 metros, por el número de revoluciones, que son 1450, todo esto dividido entre 60. Todo ya está en el factor de conversión, lo único que me queda es dejar el diámetro en metros y este de aquí en RPM, así que no hay ningún problema. Entonces, de esa manera, esa velocidad periférica o velocidad tangencial me debe quedar en metros por segundo, donde yo resolviendo aquí me debe quedar un valor de 30,37 metros por segundo, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocar por acá este valor de aquí, que ya lo tengo, 30,37 metros por segundo, la velocidad periférica a la salida, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo hallar yo aquí? Simplemente es jugar ahora sí con los caudales. ¿Por qué? Porque yo conozco de que el caudal se va a conservar desde la entrada hasta la salida. Voy a tener en cuenta de que esa eficiencia volumétrica es el 100%. Por lo tanto, vamos a considerar continuidad aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Yo tengo un caudal que va a circular por la tubería, ¿sí o no? Y también yo voy a tener un caudal que va a circular por la bomba, que prácticamente el mismo caudal que entra tiene que ser igual al mismo caudal que sale, ¿sí o no? Entonces, este caudal que vea, en este caso, que sale del impulsor o del rodete, debe ser igual al caudal que circula por las tuberías, ¿sí o no? Entonces, lo coloco yo de esta manera. El caudal de las tuberías debe ser igual al caudal que circula por el rodete, ¿no? Y el caudal que circula por el rodete puede ser ya sea a la entrada o a la salida, donde a mí me interesa conocer aquí a la salida, porque conozco mayormente los datos ahí, ¿no? Entonces, el caudal en la tubería, ¿cómo es? Simplemente yo debo tener en cuenta de que esta tubería, el mismo problema, bueno, no lo coloqué en los datos, me dice que esas tuberías de aspiración e impulsión son de 150 milímetros, ¿sí? Entonces, a ver, colocamos por acá de que ese diámetro de la tubería es de 150 milímetros, ¿sí? Entonces, yo conozco de que a toda área de sección transversal, en este caso el área de flujo para una tubería, siempre en esa área, ¿qué pasa? Pasa una velocidad, ¿sí o no? Entonces, área por velocidad, ¿qué me da? Eso me daría el caudal que circula por esa tubería, ¿no? Entonces, de esa manera yo encontraré aquí área por velocidad. Entonces, voy a suponer yo una variable aquí para la velocidad que va a ir a lo largo de toda la tubería, simplemente una velocidad T, ¿sí? Que sería velocidad en la tubería. Entonces, este caudal para la tubería, ¿cómo me queda? Me quedaría velocidad en la tubería por el área en la tubería, ¿sí o no? Entonces, ¿el área en la tubería cuánto es? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, el diámetro ya lo conozco, el cual el mismo problema me lo dice, entonces sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado, en este caso que es 0,15 metros, ¿sí o no? Esto está elevado al cuadrado por la velocidad en la tubería. Y esto tiene que ser igual al caudal en el rodete, en este caso a la salida del rodete, ¿sí o no? El cual me debe quedar pi por el diámetro 2, que lo conozco, ese diámetro exterior del rodete 0,4 metros, por el ancho 2. El ancho 2 sería 0,025 metros por C2M, ¿no? Entonces ahí yo como que encuentro una relación entre C2M y la velocidad en la tubería, ¿sí o no? Entonces aquí yo despejando C2M me debe quedar a mí un valor de 0,56 con 25 veces la velocidad que circula por las tuberías, ¿no? En este caso me quedaría de esta manera. ¿Y por qué yo hago esto? ¿Por qué? Porque simplemente a mí me dan un rendimiento hidráulico, ¿sí o no? Me dan pérdidas. Si me dan pérdidas tanto en la aspiración como en la impulsión, eso ya me indica de que yo ya debo ir a ¿qué cosa? ¿Qué debo utilizar? Debo utilizar la ecuación general de la energía. ¿Está bien? Entonces, para yo utilizar esa ecuación general de la energía y a su misma vez, la cual me proporcionará la altura útil de la bomba, simplemente lo que yo debo encontrar ahora sería, simplemente lo que yo debo relacionar ahora sería para el rendimiento hidráulico, ¿sí o no? Entonces yo conozco de que el rendimiento hidráulico está dado por la altura útil entre la altura de Euler, ¿sí o no? La altura de Euler, ¿de dónde la obtengo? La voy a obtener de aquí, del triángulo de velocidades, mientras que la altura útil la voy a obtener por medio de la ecuación general de la energía, ¿sí? Entonces, a partir de ello, esta ecuación de aquí me va a dar una igualdad, la cual me va a ayudar a resolver el problema, ¿está bien? Entonces, colocamos nosotros por aquí, a ver, de esta manera, simplemente voy a hallar yo cuánto sería la altura de Euler, porque a continuación voy a hacer cuánto sería la altura útil, nada más utilizando el desnivel geométrico, ¿sí? Entonces, esa altura de Euler, HR infinito,
como está dado cuando yo tengo una entrada radial, cuando es 90 grados, alfa 1. Simplemente la velocidad absoluta de la entrada vendría a ser igual a la componente meridional de la velocidad absoluta. Por lo tanto, el C1U es igual a 0. No hay componente periférica de la velocidad absoluta. Entonces, como resolvimos en los ejercicios anteriores también, simplemente esta altura de Euler estaría dado por la velocidad periférica a la salida por C2U sobre la gravedad. De esa manera yo encuentro cuánto es la altura de Euler, ¿no? Entonces, yo ya conozco cuánto es U2. Mira, lo tengo aquí. Me falta C2U. ¿C2U de dónde lo saco? De esta relación que yo hice sobre el triángulo a la salida, ¿sí o no? Entonces, ese C2U, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el U2 menos W2U, ¿sí o no? Pero W2U yo lo encuentro aquí de esta relación de aquí. Mira, y ahí me va a quedar C2M también en función de C2M. Pero luego C2M yo conozco que hay otra relación por aquí, ¿no? Entonces así vamos a ir relacionando. Entonces esto me quedaría, mira, C2U vendría a ser igual a U2 menos W2U. W2U lo saco de aquí, ¿no? Bueno, había despejado mal aquí. Simplemente W2U sería C2M sobre la tangente de beta 2, ¿sí o no? Entonces, de aquí, C2M ¿cuánto es? Lo tengo en función aquí de la velocidad en la tubería, ¿sí o no? Y a mí me conviene aquí dejar todo en función de la velocidad que circula por la tubería. ¿Por qué? Porque al aplicar la ecuación general de la energía, yo voy a obtener la velocidad de la tubería, que sería aquí proporcional a esta pérdida que yo voy a obtener aquí a la entrada del depósito de impulsión, ¿sí? Entonces, ¿cómo me sigue quedando esto? Yo debo dejar ese C2M en función de la velocidad en la tubería. Por lo tanto, C2U me quedaría velocidad periférica 30,37 menos C2M, que equivale a 0,5625 veces la velocidad en la tubería, sobre la tangente de beta 2. Tangente de beta 2 sería tangente de 30 grados. Por lo tanto, C2U me debe dar igual a 30,37 menos lo que yo resuelvo aquí, el cual me da un valor de 0,9743 veces la velocidad en la tubería, ¿sí o no? De esta manera, mira, tengo por acá cuánto vale C2U, ¿sí? Recuerda de que aquí en esta ecuación hemos reemplazado el C2M, mira aquí, ahí le hemos reemplazado, ¿no? Aquí justamente este de aquí, ¿no? Lo que equivale C2M equivale a lo que yo he calculado por aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me queda esa altura Euler? Esa altura Euler, ese HR infinito, U2. U2 nuevamente me queda 30,37 multiplicado por C2U. C2U equivale a 30,37 menos 0,9743 veces la velocidad en la tubería. Todo esto dividido entre la gravedad, 9,81, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esta altura Euler, ¿cómo me queda? A mí me queda un valor aquí de 94,02 menos 3,016 veces la velocidad en la tubería. De esa manera encuentro yo aquí cuánto es esa altura Euler, el cual lo voy a denominar como una ecuación 1, si se puede llamar así, ¿sí? Entonces, de esa ecuación 1 yo obtengo cuánto es la altura de Euler. Aquí ve, ya tengo este parámetro. ¿Qué es lo que me falta? Me falta calcular la altura útil. Bien, entonces, continuamos por acá. Ahora, como dije, vamos a aplicar la ecuación general de la energía, ¿sí o no? Esta ecuación lo vimos mucho en la parte de mecánica de fluidos. Entonces, para esta ecuación general de la energía, la cual me proporciona a mí una aplicación de Bernoulli generalizada para aplicarlo en instalaciones hidráulicas, como puede ser la instalación de esta bomba. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo empiezo yo? ¿Y a partir de qué puntos? Mira, aquí este cálculo se hace a partir de las superficies libres de ambos depósitos, ya sea del pozo de aspiración y del depósito de impulsión. Entonces yo coloco aquí como si fuera, en este caso, un punto 1 puede ser, y aquí un punto 2. ¿Está bien? Entonces entre estos dos puntos aplico la ecuación general de la energía. ¿Y qué me dice? En el primer miembro yo pongo el punto, en este caso de entrada, el cual sería la presión en 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1. Y ahora todo lo que yo tenga que pasar por aquí, ya sea ganancias o pérdidas, desde el punto 1 hasta el punto 2. Por ejemplo, primero, y lo que yo tengo aquí son las pérdidas en la aspiración, ¿sí o no? Entonces, esas pérdidas en la aspiración son HA. Entonces, como son pérdidas, vendría a ser menos HA. Luego,
en este transcurso de que cuando ya termina la parte de la aspiración empieza la bomba le añade energía, ¿sí o no? Entonces, esa vendría a ser la altura útil de la bomba, la energía, en este caso, que la bomba requeriría para esta instalación hidráulica, ¿no? Luego, a partir de la bomba sale y yo lo que tendría sería la altura de impulsión, ¿sí o no? En este caso serían esas pérdidas, ¿no? Las pérdidas en la impulsión, por lo tanto también es negativo porque son pérdidas de energía, ¿no? HI. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de pérdidas que no estamos considerando aquí en la parte de la impulsión? Volvamos una vez más al enunciado, el cual me dice aquí en esta parte de la tubería de impulsión que sus pérdidas son 7 metros. Me dice que no incluye las pérdidas a la salida de la tubería de impulsión, el cual sería a la entrada del depósito. Entonces, las pérdidas entre la salida de la tubería de impulsión, que sería aquí en S, sería la misma a la entrada del depósito, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto dijimos que equivalían esas pérdidas? Equivalen a la velocidad en la que sale, en este caso que se está transportando por la tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, eso hay que considerar aquí porque no lo está considerando en esta suma total, el cual sería de 7 metros, ¿sí o no? Entonces aquí, entre esa tubería de impulsión y el depósito, nosotros tenemos esa pérdida de velocidad de la tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. No lo está considerando. Por lo tanto, aquí me quedaría como una variable, ¿sí o no? Entonces, eso sería menos la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sería igual a la presión en 2 sobre el peso específico más velocidad en 2 al cuadrado sobre 2g más z2. De esa manera. Entonces, lo que me quedaría a mí aquí para esta ecuación sería nada más simplificar los parámetros que me quedan. Por ejemplo, las presiones. No, me dice el mismo problema que se encuentran adviertos a la atmósfera ambos depósitos, del pozo y del depósito que sería en este caso de impulsión que tendríamos en el punto 2. Por lo tanto, como están expuestos a la atmósfera, esa presión manométrica considerándolo sería igual a 0 en 1 y en 2. Luego, ¿qué pasa con las velocidades? Consideramos depósitos en este caso extremadamente grandes con una sección transversal. Por lo tanto, estas velocidades se aproximan a 0. No es que sean 0, ¿no? Nunca va a ocurrir eso, sino que, idealizando, nosotros decimos de que se aproximan a 0. Luego, lo que yo necesito aquí sería despejar esta altura útil, ¿sí o no? Entonces, vamos a colocarlo por aquí, de que esa altura útil, ¿cómo me va a quedar? Bueno, aquí en el segundo miembro, vamos a hacer este desnivel geométrico Z2 menos Z1, ¿sí? Me quedaría de esa manera, más las pérdidas en la aspiración más las pérdidas en la impulsión más la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2g. Este serían el tipo de pérdidas que voy a tener entre la tubería de impulsión y el depósito. Sí, eso ya lo explicamos. Luego, veamos aquí. Este Z2 menos este Z1 sería la variación de Z, el cual sería el desnivel geométrico que yo tendría entre 1 y 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería eso? El HT. ¿Cuánto equivale todo? Sería 56 más 4, el cual equivale a 60 metros, ¿sí o no? Entonces, esa altura útil, ¿cómo me queda? Me queda 60 más las pérdidas en la aspiración, 2 metros, aquí en metros, más las pérdidas en la aspiración, que son 2 metros, más las pérdidas en la impulsión, 7 metros, más la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El cual aquí, pues bueno, 2 veces la gravedad sería 2 multiplicado por 9,81, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces de aquí resolviendo, esta altura útil para la bomba me debe quedar a ver 69 más 0,051 veces la velocidad en la tubería al cuadrado, ¿sí? De esa manera a mí también me queda, mira, la altura útil en función de la velocidad en la tubería, el cual yo voy a denominar que es una ecuación 2. Mira, aquí tengo la ecuación 1 de la altura Euler y tengo la ecuación 2, el cual sería de la altura útil. Ahora, utilizaremos la parte en la cual involucra ese rendimiento hidráulico, el cual relaciona la altura útil y la altura de Euler, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí? Voy a reescribirlo por acá nuevamente, de que ese rendimiento hidráulico es la altura útil sobre la altura de Euler, ¿sí o no? De esa manera. Por lo tanto, lo único que me queda a mí simplemente es reemplazar en esta ecuación de aquí. Rendimiento hidráulico me dicen que es el 82%, o sea 0,82. Esto sería igual a la altura útil, el cual sería 69 más 0,051 veces la velocidad en la tubería al cuadrado sobre, en este caso, la altura Euler, el cual esa altura Euler es 94,02 menos 3,016 veces la velocidad en la tubería. Como vemos, una vez que yo despeje simplemente a un solo miembro,
La ecuación la cual me quedaría sería la siguiente, de que 0,051 veces la velocidad en la tubería al cuadrado más 2,473 veces la velocidad en la tubería menos 8,1, esto sería igual a 0. ¿Y qué es lo que estoy teniendo yo aquí? Mira, ¿qué es esto? Es una ecuación cuadrática. Lo único que me queda es resolver las raíces, el cual puede ser que me quede raíces positivas tanto como negativas, el cual simplemente serían los valores que debe tomar la velocidad en la tubería. Una vez encontrada esa velocidad en la tubería, pues simplemente yo ya puedo reemplazar en cualquiera de mis ecuaciones. En este caso, la que más me interesa sería aquí en C2M, velocidad en la tubería, para calcular finalmente el caudal, ¿sí o no? Bien, entonces, yo puedo usar aquí algo general, como se conoce, ¿no? Como la fórmula general para yo encontrar esa velocidad en la tubería. Y es de la siguiente forma, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? ¿Qué me dice para esas raíces, ya sea 1 o 2? Simplemente sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. De esa manera yo encuentro las raíces, ¿sí o no? Entonces, de igual manera vamos a hacer aquí nosotros para encontrar las raíces. Sabemos que podemos utilizar calculadora y métodos mucho más fáciles los cuales podemos hacerlo. Nosotros vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, menos b, ¿quién sería? Sería aquí menos 2,473 más menos la raíz cuadrada aquí de b cuadrado, el cual sería 2,473 al cuadrado menos 4 por a, que sería 0,051 por c, que sería menos 8,1, ¿no? De esa manera yo lo encuentro así, y todo esto dividido sobre 2a, 2 multiplicado por 0,051. De esta manera aquí a mí me da dos valores, ¿no? Uno con más y el otro que sería con menos, ¿no? Entonces me da dos valores. Esa velocidad en la tubería me da un valor de 3,08, ya sabemos, en metros por segundo, y el otro, el cual me da un valor de menos 51,57 metros por segundo. Aquí es donde vemos, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Hay uno que es positivo y hay uno que es negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos valores es el que yo debo utilizar? Simplemente es el positivo, ¿sí o no? Porque yo no puedo tener una velocidad negativa, porque si de ser negativo yo estoy considerando que la velocidad iría en contra, ¿sí o no? Y eso no se está cumpliendo. Por lo tanto nos quedamos aquí con el positivo, el cual me dice que la velocidad en la tubería es de 3,08 metros por segundo, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a reemplazar, colocamos por acá reemplazando en la siguiente ecuación que nosotros conocemos para C2M, ¿sí o no? Para C2M vemos esta ecuación de aquí, el cual involucra esa velocidad en la tubería, ¿sí o no? Me dice que es de 0,5625 veces la velocidad en la tubería, pero la velocidad en la tubería es 3,08, ¿sí o no? Entonces de aquí, ese C2M nada más me queda resolver, me da un valor de 1,7325 metros por segundo. Ahí encuentro cuánto es C2M, ¿sí o no? Entonces, lo que a mí me interesaba era el caudal, ¿sí o no? Entonces, ese caudal simplemente ahora me queda pi por el diámetro 2, que es 0,4, por el ancho 2, 0,025, multiplicado por la velocidad C2M, ¿sí o no? 1,7325. De aquí, ese caudal me debe dar un valor de 0,0544 en unidad de metros cúbicos por segundo. O si quiero ya lo paso a litros, el cual sería 54,4 litros por segundo. Los dos son lo mismo, uno está en diferentes unidades como podemos observarlo, ¿sí o no? Entonces tenemos por acá ese caudal. Como vemos es un cálculo muy largo, se puede decir así, que hemos tenido que hacer para nosotros poder llegar aquí al cálculo de ese caudal. No hemos tenido que, en este caso, identificar los parámetros para la altura útil y la altura de Euler, ¿sí o no? Conjuntamente con el rendimiento hidráulico. Luego, una vez hecho esto, ya conocemos cuánto es el caudal. De igual manera nosotros podíamos haberlo calculado, como dijimos, el caudal que iba a circular por la tubería, ¿no? Pi cuartos por el diámetro en la tubería, que era de 0,15. Esto multiplicado por la velocidad en la tubería, que prácticamente sería más sencillo en lugar de estar calculando C2M, ¿sí o no? Entonces de esa manera también nosotros llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros habíamos hecho esto de aquí, ¿sí o no? Que se cumplía, que el caudal en la tubería iba a ser igual al caudal que iba a circular por ese rodete, ¿sí?
Entonces, de igual manera vamos a llegar a este caudal. Bien, continuamos por acá. Entonces tenemos el caudal que ya calculamos. Vamos con el siguiente, el cual me pide la presión del agua junto a la brida de aspiración. O sea, vamos a calcular en este caso como si hubiera un manómetro aquí, para calcular cuánto sería la presión en la brida de aspiración, ¿sí o no? ¿Sí? B, tenemos entonces por aquí presión en la brida de aspiración. Si podemos darnos cuenta aquí, el desnivel geométrico que nosotros vamos a tener, pues simplemente vendría a ser otro, ¿no? Entonces, no es que tanto este eje se haya movido, lo que sería ideal es de que esta brida de aspiración esté conjunto aquí, a este eje de la bomba, ¿sí? Entonces, de esta manera lo vamos a trabajar aquí, porque el gráfico ya vimos de que es de ayuda nada más, para poder ubicarnos más o menos de cómo iba a ser el problema, ¿sí? Entonces, para la presión en la brida de aspiración, lo único que yo hago es aplicar la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto el cual llegue al eje de la bomba, ¿no? El cual me daría la presión en la brida de aspiración, ¿sí? Entonces, como empiezo en el punto 1, sería la presión en 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1. Esto sumado con lo que yo tenga aquí, ¿sí o no? Pero primero yo tengo las pérdidas, ¿sí o no? Desde el punto 1 hasta que yo llegue a ese punto, que sería la brida de aspiración, simplemente pasaría por aquí, el cual me generarían las pérdidas en la aspiración, ¿sí? Entonces sería menos HA, el cual esto debe ser igual a la presión, en este caso en la brida de aspiración lo puedo poner así, en A, presión en A, sobre el peso específico más la velocidad en la aspiración al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el Z2, ¿sí o no? De aquí recordemos de que esta velocidad en la aspiración va a ser igual a la velocidad en la tubería que hemos calculado, ¿sí o no? Entonces, esa velocidad en la aspiración va a ser igual a la velocidad en la tubería, el cual sería 3,08 metros por segundo. Hay que tener en cuenta este dato de aquí, ¿sí? Ahora, la presión en 1, como ya vimos, está abierto a la atmósfera. Esto se hace 0, la velocidad en 1 tiende a 0. El Z1, si nosotros nos colocamos aquí como un nivel de referencia, simplemente este Z1 es igual a 0. Luego, lo que a mí me interesa calcular es esta presión en A. Luego las pérdidas las conozco, la velocidad en la tubería también y el Z2 que vendría a ser igual al HS, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda a mí aquí? Me quedaría de que esa presión en la aspiración sobre el peso específico me quedaría igual a menos las pérdidas en la aspiración menos la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2G menos el Z2. Y aquí ¿cómo me queda? Mira, menos las pérdidas en la aspiración son menos 2 metros menos aquí, velocidad en la tubería 3,08 metros por segundo. Esto lo elevo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Menos Z2. ¿Z2 cuánto sería? Como dijimos, vendría a ser, en este caso, idealizando de que esto sea de esta manera, ¿sí o no? Esa brida de aspiración esté en el mismo nivel que, en este caso, el eje de la bomba, ¿sí? Entonces, simplemente vendría a ser esos 4 metros, ¿sí o no? Entonces sería acá, menos 4 metros, ese Z2, ¿sí? Ahora, simplemente lo único que me queda aquí es operar, el cual me quedaría la presión en la aspiración sobre el peso específico igual a menos 6,48 metros. En este caso serían metros de columna de agua, por lo cual yo le debo pasar a multiplicar aquí el peso específico, ¿sí o no? El peso específico del agua es 9810 newton por metro cúbico. Entonces, mira, metro y metro cúbico me quedaría metro cuadrado. Newton por metro cuadrado me queda aquí en unidad de pascales. Entonces, la presión en la aspiración me debe quedar un valor de menos 63,57 kilopascales, ¿no? Porque en realidad me queda 63.568,8. No, la próxima es menos 63,57 kilopascales. ¿Está bien? Entonces yo tendría aquí cuánto sería la presión en la brida de aspiración. A ver, vamos a sombrear esto. ¿Y por qué está quedando en negativo? Puede ser una de las preguntas, ¿sí o no? Es que aquí nosotros, como estamos tratando esta presión, es una presión relativa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué es una presión relativa? Porque simplemente si hemos considerado las presiones atmosféricas aquí en 1, si aquí esta es manométrica o relativa, esta de aquí también tiene que ser manométrica o relativa. Ya sabemos de que en presiones relativas podemos tener inferiores a 0, ¿sí o no? Entonces de esa manera se justifica este negativo, ¿sí? Entonces, ahora en C lo que me pide por último también es la presión, pero en la brida
de impulsión, ¿sí? Entonces, en esa brida de impulsión, nosotros podemos tener en este caso, y debe ser, de la misma manera, que salga al mismo nivel del eje. Entonces, esta tubería de aquí estaría para esta parte de aquí. Así sería el gráfico entonces, ¿no? Como dijimos, era nada más de apoyo este primer gráfico y hay que corregir esto, ¿sí o no? De que nada más debería estar aquí, sobre este eje de la bomba, ¿sí? Entonces, lo que a mí me quedaría, ahora sí, simplemente para la presión en la brida de impulsión, lo que yo puedo hacer es simplemente ir desde 1 hasta este punto ya que sea a la salida de la bomba, ¿sí o no? Aquí me había quedado aquí en la entrada, ¿no? Que era el punto E, se puede tomar así. Y aquí es el punto S que es de salida, entrada y salida de la bomba, ¿sí? El punto E en este caso lo había simbolizado como la aspiración, ¿no? P, E o A, ¿no? S o I, ¿no? Salida o impulsión, entrada o aspiración, de esa manera. Entonces aplicamos ecuación de la energía igual. Mira, me quedaría la presión en 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1. Ahora, desde la impulsión lo que nosotros tendríamos simplemente sería las pérdidas que vamos a tener en la aspiración, ya sea por las longitudes de las tuberías y los accesorios. Simplemente todas esas pérdidas equivalen ¿a cuánto? Equivalen a 2 metros, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros le quitamos son las pérdidas en la aspiración. Y esto más, ahora sí, la carga o altura útil de la bomba. ¿Por qué? Porque simplemente esa bomba va a pasar hasta la salida en donde se encontraría la brida de impulsión, ¿sí o no? Esto sería igual a la presión en la impulsión por unidad de peso específico más la velocidad en la impulsión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el z de la impulsión, ¿sí? Ahora aquí veamos qué pasa. Presión en el punto 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque se encuentra expuesto a la atmósfera. Velocidad en 1 ya vimos que tiende a 0. Z1 por estar sobre el nivel de referencia simplemente 0. Aquí me quedaría nada más todas las variables menos las que ya he eliminado, ¿sí o no? Entonces, algo que tener en cuenta aquí simplemente es que esa velocidad en la impulsión va a ser igual a la velocidad en la tubería, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la tubería, ya sea de aspiración o impulsión, la velocidad es la misma. Por lo tanto, esa velocidad en la impulsión, ¿cuánto sería? 3,08 metros por segundo. Ahora, de igual manera, lo que yo requiero es hallar la altura útil de la bomba, el cual lo calculamos anteriormente. Simplemente esa altura útil me quedaba 69 más 0,051 veces la velocidad en la tubería al cuadrado. Pero como ya conozco la velocidad en la tubería, nada más reemplazar, el cual aquí para esa altura útil me debe quedar un valor de 69,48 metros, ¿no? En este caso metros de columna de agua vendría a ser esa altura útil, ¿sí? Entonces aquí despejando yo esa presión para la impulsión por unidad de peso específico, ¿cómo me quedaría? Simplemente me va a quedar a mí aquí, a ver, veamos, me queda la altura útil menos las pérdidas en la aspiración menos la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y menos ZI, que es el Z en la impulsión, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué me queda? Esa presión en la impulsión por unidad de peso específico, altura útil 69,48 menos la altura de pérdidas en la aspiración, 2 metros, ¿sí o no? Menos velocidad en la tubería 3,08, esto al cuadrado, sobre 2 por la gravedad que es 9,81. Y esto menos el ZI, que el ZI, como ya dije, el gráfico debe estar de la misma manera a la cual nosotros nos estamos rigiendo, que se encuentren sobre el eje de la bomba, ¿sí? Sobre ese mismo eje, a ese mismo nivel se deberían encontrar ambas tuberías, en el cual el gráfico no nos está ayudando mucho que digamos, pero hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, me quedaría el ZI igual al HS que podemos ver en el gráfico, que es igual a 4 metros, ¿sí o no? Entonces de aquí simplemente esa presión en la impulsión por unidad de peso específico me debe quedar un valor de aproximadamente 63 metros de columna de agua, porque me queda 62,99. Vamos a dejarlo en 63 metros de columna de agua, ¿está bien? 63 metros. Pero aquí le pasamos a multiplicar de una vez el peso específico, el cual sería 9810, peso específico del agua, newton por metro cúbico. De aquí metro cúbico y metro se van, aquí me queda metro cuadrado, newton por metro cuadrado me quedaría en pascales, ¿no? Donde pasando a otras unidades ya, simplemente lo paso aquí los pascales, a un múltiplo, me quedaría a mí un valor aquí de 618 kilo
pascales. De esa manera yo encuentro cuánto sería la presión en la tubería de impulsión. ¿Sí o no? Mira, ahí la encontré. Y de igual manera, como hicimos anteriormente, esta se trata de una presión relativa, ¿sí o no? Entonces, teniendo en cuenta, estamos tomando la presión atmosférica como cero. Entonces, esas presiones son relativas que van a ser medidas por medio de dispositivos mecánicos como los manómetros, ¿sí? De esta manera nosotros llegamos al final de este problema. Ya hemos resuelto el caudal, hemos resuelto la presión en la brida de aspiración y ahora por último la presión en la brida de impulsión. Un problema muy general, se puede decir un poquito por ahí trabajoso, donde se tiene que aplicar mucho concepto teórico para poder llegar finalmente a la resolución de este problema.